Amén. Gloria a Dios en esta tarde. Amén. Sea bienvenido, bienvenida una vez más a la Iglesia Nuevo Destino. Quiero administrar sobre este tema de esfuérzate por ser oidor y hacedor de la palabra, ¿verdad? Yo creo que, hermano, el Señor ha sido claro muchas veces en nosotros, perdón, no nada más conocer mucho la palabra, que es muy bueno, que la hemos leído varias veces, tal vez las escrituras es muy bueno, pero lo más importante es que nosotros nos esforcemos en vivir esa palabra, lo poquito que sabemos, tenemos que esforzarnos, ¿verdad?, para vivir las escrituras, porque ser oidor y hacedor de la palabra. Entonces, hermano, yo creo que es un esfuerzo, como le dijeron a Josué, esfuérzate, sé valiente y yo estaré contigo. Solamente no te olvides de guardar la palabra, no te olvides de ser una persona diligente en las escrituras. Dice, y todo lo que emprendas, yo voy a estar contigo. Entonces, eso es importante, que nosotros entendamos que tenemos que ser oidor y hacedor de la palabra. Cada enseñanza, cada texto que podamos escuchar, no es para tener mucho conocimiento o ser gran erudito en la palabra, sino que ponerla en práctica, ¿verdad? Porque Dios, ¿verdad? Él quiere en su gran misericordia que seamos oidor y hacedor de la palabra. Pero para eso, hermano, necesitamos esforzarnos, o sea, leer la palabra, estudiar las escrituras, pero también vamos a esforzarnos en ponerlo en práctica, ¿verdad? Al que sabe más, más se le pedirá cuenta sobre lo que conoce de las escrituras. Entonces yo creo que es importante que nosotros nos esforcemos en poner en práctica las escrituras o la palabra de Dios, porque Dios, Él quiere que nosotros seamos oidor y hacedor de la palabra. ¿Cuántos son hacedores de la palabra? Amén. La palabra esforzar significa del griego agonizomai, que es luchar, y del castellano es, perdón, agonizar, se traduce con el verbo esforzar. Oidor del griego ous, que en el latín auris, que se usa del órgano físico, en plural con acou, que es oír. Literalmente fue oído en los oídos de algunos, esto es, llegó al conocimiento, o sea, escuchó. Hacedor del griego poites, que se relaciona con poieo, que significa ser un hacedor. Palabra del griego logos denota la expresión del pensamiento y no el mero nombre de un objeto, encarnando una concepción o idea, un dicho o afirmación de Dios. Sentencia, palabra de Cristo, la frase, la palabra del Señor, esto es la voluntad revelada de Dios, se utiliza de una revelación directa dada por Cristo. Mire, realmente es importante esto porque una y otra vez lo hemos experimentado. Tal vez te ha tocado platicar con alguna persona y de repente hay un mal comportamiento en tu vida y de repente la persona te dice, y eso que eres cristiano. O sea, porque una persona que no conoce de Cristo tal vez mucho y ellos se dan una idea que un cristiano es intachable, un cristiano no se equivoca para nada y luego te dicen, y eso que eres cristiano. Porque nosotros, ¿verdad? Como humanos, tal vez vamos a cometer errores y nos vamos a arrepentir, ¿verdad? Y le pedimos perdón al Señor. Pero la gente no lo ve así, la gente quiere que nosotros no nos equivoquemos para nada. Y luego dicen, ¿y eso que eres cristiano? O sea, porque ellos quieren que uno, ¿verdad? No se equivoque para nada. Por eso es importante, hermano, que nos esforcemos, cada quien, ¿verdad? En su área, por ser oidor y hacedor de la palabra. Vamos a entrar en nuestro texto base que está ahí en Santiago. Son textos muy conocidos. Santiago 1 del 22 al 24. Vamos a dar inicio, amén, con la palabra de nuestro Dios. Santiago 1, 22 al 24. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios, por lo, perdón, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Amén. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Ayúdenme a orar, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, te pedimos que tu palabra no vuelva vacía, Señor, que dé fruto en nuestros corazones, Señor, en este día. Te pedimos, Padre, que seas tú que nos bendigas en esta hora, tal vez los que puedan escuchar o mirar esta palabra puedan ser bendecidos en esta tarde. Te damos gracias, te damos gloria, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por un fuerte. Amén. Sed hacedores. El hecho de que Santiago llame a los creyentes a ser hacedores y no solo ser oidor indica que todos los aspectos de su personalidad y el estilo de vida deberían caracterizarse por la obediencia a Dios. Engañándoos, literalmente es razonar a un lado o justificarse de paso. Los que profesan ser cristianos y se contentan solo con oír la palabra han hecho cálculos muy malos en su vida espiritual. Considerar o considera una palabra enérgica en griego que significa mirar con detenimiento y cautela, a diferencia de una mirada casual. Espejo. Los espejos del primer siglo no eran de vidrio, sino metálicos, de bronce y plata, y para los ricos de aquel tiempo era de oro. Olvidarse cómo era, a no ser que los cristianos de profesión actúen de inmediato conforme a lo que oyen de la palabra. Olvidarán los cambios y mejoras que su reflejo en ella les permitió ver como algo que necesitaban practicar con urgencia. Entonces, hermano, aquí Santiago está hablando muy importante esto, que no nada más ellos fueran oidores de las escrituras o de la palabra o de la enseñanza que ellos estaban recibiendo, sino que también hacedores, ¿verdad? Porque el que dice, el que nada más es oidor, es como aquella persona que se mira en el espejo y se va, y luego en el camino dice, pero ¿cómo soy? ¿Dónde está mi lunar? ¿En el lado derecho o en el izquierdo o en la frente? O sea, se olvida. Es un ejemplo que está poniendo Santiago de que uno lee las escrituras, pero allá en la calle se le olvida lo que realmente leyó o lo que realmente sabe, cómo debe de comportarse un cristiano allá afuera en la calle. Sabe mucho, pero no manifiesta lo que sabe con sus acciones o con sus actitudes. Entonces yo creo que es importante que nosotros reflejemos lo que sabemos de la palabra, que reflejemos en nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestras palabras, lo que realmente somos en el corazón. Si realmente decimos que somos cristianos, bueno, vamos a reflejarlo con nuestras acciones, ¿verdad? Porque mucho conocimiento, pero poca acción. Mucho conocimiento, pero no se refleja que sí tenemos a Cristo en el corazón. Hermano, esto es algo muy importante porque Santiago, él podía mirar lo que estaba sucediendo ahí, ¿verdad? En la iglesia, lo que estaba sucediendo en su alrededor, ¿verdad? Que mucha gente conocía la palabra, mucha gente tal vez de años allí estaba y tenían mucho conocimiento, pero realmente no lo estaban viviendo, no estaban reflejando que Cristo realmente los había redimido sus vidas. Entonces es importante, hermano, que nosotros nos esforcemos para vivir la palabra de Dios, para que realmente seamos oidor y hacedor de la palabra, porque la palabra de Dios es la Biblia que tenemos ahí en la mano para estar estudiando, pero también para poner en práctica. Entonces, hermano, es importante, amén, que seamos hacedores de la palabra, porque si no, vamos a ser como esa persona que se miró en el espejo y se fue y no sabe ni cómo era su rostro. Y ahí, hermano, quiere decir que no
no puso atención de las escrituras, solamente la leyó rápido, solamente la estudió, pero en la calle se olvida de lo que ha estudiado o de lo que sabe. Entonces su comportamiento allá afuera es algo que va en contra de lo que la persona dice que sabe o de lo que dice que ha conocido por años, tal vez por un buen tiempo, pero allá afuera no se ve que realmente la persona tiene a Cristo o tiene la palabra de Dios. No sé si me está entendiendo. Es un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? De no nada más tener mucho conocimiento, no nada más tener mucha palabra en la mente y saber mucho de la palabra y tal vez hasta podemos enseñar la palabra, sino que realmente es vivir las escrituras, es ponerla en práctica. Es que se vas a esforzar a vivirlo o a que tu vida se pueda reflejar que Cristo está en ti, ¿verdad? Porque ¿de qué nos puede servir, verdad, si sabemos mucho de la palabra? Y al final del camino el Señor nos va a decir, no te conozco, no sé quién eres, pero Señor, yo sé la Biblia, yo la he estudiado muchas veces, la he escuchado, sí, pero eso no es suficiente. Necesitamos vivir la palabra, necesitamos esforzarnos por vivir las escrituras. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén, el cristiano tiene que expresar palabras de cristiano allá afuera. O sea, el cristiano tiene que allá afuera comportarse como un cristiano, ¿verdad? Porque es cristiano, o sea, conoce la palabra, ¿verdad? Conoce mucho, pero allá afuera se comporta como el mundano, o sea, eso no es, no podemos decir que es un verdadero cristiano, o sea, es una fachada, es como una pared, ¿no? Que está ahí toda mal, pero ya con el aplanado queda bonita. Es una fachada nada más. Entonces, que Dios nos ayude a reflejar a Cristo allá afuera, donde la gente nos está mirando. Acuérdense que somos cartas abiertas, somos que nos están mirando la gente. O sea, es algo que no podemos evitar. La gente está a los ojos en el cristiano y viendo a ver dónde nos equivocamos, viendo qué hacemos, qué no hacemos. Y están mirando. Te equivocaste y oyes y dices que eres cristiano, y dices que eres cristiana, pero ¿dónde está? ¿Entiendes? O sea, porque es importante que nos esforcemos en vivir la palabra. Vamos a seguir leyendo ahí Santiago 4, Santiago 4:11, un poquito más adelante. Dice la palabra de Dios, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Murmurar o murmuréis, esto se refiere a la calumnia o la difamación. Santiago no prohíbe la confrontación de quienes están en pecado, lo cual se manda en otros pasajes. Más bien condena las acusaciones negligentes, derogatorias y maledicencias, malicientes en contra de otros. El que murmura del hermano murmura de la ley. Quienes hablan mal de otros creyentes se instalan a sí mismos como jueces y los condenan. Al hacerlo, difaman e ignoran la ley de Dios que prohíbe de forma expresa esa clase de condenación calumniadora. Juzga la ley. Al rehusar someterse a la ley, los calumniadores se ponen encima de ella como sus jueces. Aquí está hablando Santiago algo importante. Está diciendo que no está prohibiendo la confrontación de un pecado. Porque mucha gente cuando tú vas y le confrontas su pecado y lo quieres ayudar y luego te sacan esto, pero no me juzgues, me estás condenando.
O sea, eso no es estar condenando, es quererlo ayudar, quererlo para que se levante, para que él pueda una vez más volver a los caminos del Señor. Por eso dice, el que murmura, el que está murmurando el hermano, pero ese es cuando la persona murmura y algo que no es cierto y está queriendo difamar al hermano o la hermana, eso sí es condenante ante el Señor, que uno solamente murmure de algo que ni es cierto, que nada más uno se imagina, entonces eso sí está mal. Pero que tú quieras ayudar a una persona, ¿verdad? Que él está mal, eso está correcto porque tú lo quieres restaurar, quieres ayudarlo para que él se restaure. Entonces, ya no somos hacedores, sino que ahora somos jueces. Queremos estar solamente juzgando en la carne, no como dice las escrituras, juzgar con justo juicio, eso es bíblico. Solamente cuando definitivamente uno está juzgando, ¿verdad? Pero ya no es con justo juicio. Entonces es importante entender esto, que nosotros no tenemos por qué estar murmurando contra el hermano, contra la hermana, porque si estamos murmurando, entonces somos como jueces. Mire, hermano, murmurar es cuando tú estás calumniando a una persona y estás hablando de él, estás tratando de difamarlo, eso es que estás murmurando para que esa persona sea avergonzada, como no está ahí, no está ahí contigo cerca, está en otro lugar, eso sí Dios condena. Pero que tú quieras ayudar a una persona para que esa persona vuelva a los caminos, para que esta persona regrese a los caminos, para que esta persona enderece sus caminos y para que entre una vez más al camino angosto, al camino estrecho, para que tú lo quieres ayudar, ¿verdad? Pero la persona luego se pone su barrera y dice, no me juzgues, es que tú me estás juzgando con lo que tú me estás diciendo, y la persona pone barrera, pero no lo están juzgando, simplemente que quieren ayudarlo, su conducta, para que se restaure, para que vuelva a los caminos, para que vuelva a hacer la voluntad de Dios. Entonces es muy importante entender eso, ¿verdad? El que está juzgando la ley o como juez, y aquel, ¿verdad?, que quiere realmente ayudar a otra persona para que se restaure o para que se levante. Yo creo, hermano, es muy importante esto porque a veces, ¿verdad?, hay personas que solamente, ¿verdad?, están nomás puro murmurando del uno con el otro y están juzgando al hermano sin razón, nada más porque él cree o ella cree que así es su comportamiento, pero no lo ha comprobado. Entonces eso sí, ¿verdad? Como el mismo Señor Jesucristo estaba condenando eso, dice, ustedes juzgan según la carne, pero no debe ser así. No debe ser según la carne, sino que con justo juicio. Entonces nosotros cuando estamos murmurando contra el hermano, entonces hermano, ahí eso es algo que al Señor no le agrada porque estamos juzgando a la ley, ¿verdad? Que quién es el que hace la ley, bueno, es Dios. Y entonces nosotros somos jueces, el único juez se llama Jesucristo. Nosotros no podemos estar enjuiciando a nadie porque eso le corresponde a Dios, ¿verdad? No a un ser humano. Entonces que tú ayudes a una persona a que se restaure, que se levante, eso está muy bien. Pero cuando ya estás murmurando contra alguien, una persona, y no tienes ni pruebas, entonces eso sí el Señor está condenando, que eso no lo tenemos que hacer. Vamos, amén, a seguir leyendo la palabra de Dios. Ahí en Lucas 13:24, vamos a seguir leyendo las escrituras. Lucas 13:24. Amén, ya está ahí. Dice la escritura, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Amén, esforzarse, esto implica una lucha enorme.
en contra de la oposición. También podemos decir que no podemos, que no tengo que hacer nada de la salvación porque ya la tengo ganada, sino que es un esfuerzo que vamos a hacer. Pablo mismo lo dijo, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Sabemos que la salvación es por gracia, pero también la misma Escritura nos demanda un esfuerzo por entrar por esa puerta angosta. La puerta angosta se tiene que apartar del mundo y sus deseos, no siguiendo la corriente de este mundo y Satanás. Muchos van a procurar entrar, es decir, a la hora del juicio en la que muchos van a protestar que merecen entrar ahí al cielo. Señor, yo estuve ahí. Señor, yo fui fiel. Señor, yo hice muchas cosas. Señor, yo hice esto, lo otro. Y Él nos va a decir, no te conozco. Hermano, esforzarse por entrar por la puerta angosta es disciplina. Es donde el Señor te está pidiendo que seas un hombre, una mujer de oración, una mujer de entrega, una mujer que lee, ayuna, se aparta del mundo, se aparta del pecado. Esa es la puerta angosta que muchos van a querer entrar por ahí, pero no van a poder. ¿Por qué, hermano? Por su carne, porque la carne no quiere nada de Dios. Entonces quieren, pero no pueden entrar. Por eso es importante, hermano, que tú y yo nos esforcemos por entrar por esa puerta angosta, ese camino angosto. La puerta ancha, ese camino ancho es donde todo el mundo entra por ahí, porque no hay disciplina, no hay donde nos sintamos comprometidos por orar, por leer, predicar la palabra, por ser parte de la obra, ser fiel, ser contables. Entonces, hermano, es ahí donde las personas no se quieren esforzar, no quieren entrar, ¿verdad? Por esa puerta angosta que los va a llevar hacia la vida eterna. Muchos quisieran estar ahí hasta el final. Muchos quieren las grandes bendiciones de parte del Señor, pero no se quieren esforzar por estar entrando por la puerta angosta, donde se requiere disciplina, donde se requiere que tú te esfuerces por vivir la palabra de Dios. No es fácil. Muchos quisieran estar o van a querer estar ahí disfrutando de la vida eterna, calles de oro, mar de cristal, pero no muchos quieren esforzarse por disciplinar su vida y ser hombres de oración, mujeres de oración, haciendo la voluntad de Dios. Mejor quieren por la ancha, donde no hay disciplina, donde el Señor donde nosotros no nos vamos a esforzar para nada. Entonces yo creo que es importante que te esfuerces, hermano, hermana, por entrar por esa puerta que es angosta, donde nos van a costar lágrimas muchas veces por la prueba que estamos pasando, por el dolor, la situación difícil que tal vez estemos padeciendo, pero es importante que nos sigamos esforzando, entrar por esa puerta angosta. Más adelante viene la bendición, pero por lo tanto nos vamos a esforzar en medio de la situación, en medio de la crisis, en medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de las pruebas. Vas a seguir adelante por esa puerta angosta que te va a conducir hacia la vida eterna, con lágrimas, con dolor, pero es importante entender que el Señor quiere que nos esforcemos cada día. Todos los días nos esforcemos por entrar por esa puerta angosta, hermano, hermana, y Dios te va a dar grandes bendiciones. La ancha, todo el mundo quiere estar ahí, sin disciplina. Venir cuando uno siente en su corazón, leer cuando uno sienta, predicar cuando uno siente en el corazón. Por ahí todo el mundo quiere entrar. Pero el angosto es donde realmente Dios quiere que tú hagas su voluntad. No tu voluntad, no mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Y Él quiere que te esfuerces. Déselo fuerte el aplauso, aleluya.
Muchos van a procurar entrar y no van a poder entrar. Van a querer entrar por sus méritos tal vez o por lo que han hecho en la tierra, pero eso no. El Señor quiere que seamos oidores y hacedores de la palabra de Dios. Entonces es importante, hermano, esto, que nos esforcemos por dejar el mundo, escucha bien esto, por dejar los placeres de este mundo, por dejar todo lo que este mundo ofrece, lo que Satanás ofrece. Tienes que entender que Dios te llamó con un propósito a tu vida, para que tú seas un verdadero cristiano o cristiana, para que te esfuerces a vivir, a entrar por esa puerta angosta. Te vas a esforzar cada día, vas a estar tratando de hacer la voluntad de Dios. Tal vez no somos perfectos, pero vamos a esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Vamos a tratar de hacer lo que dicen las Escrituras, que nos esforcemos. No 5 minutos, no 10 minutos de oración. 1 hora mínimo de oración para que el Señor pueda hacer algo en tu vida. ¿Te imaginas? 3 minutos de oración y querer que el Señor nos conteste todas nuestras peticiones. Hermano, yo creo que ya no estamos para esos tiempos. Te vas a esforzar. Vas a entrar por esa puerta angosta, que muchos quisieran entrar, pero no pueden. Si tú tienes la oportunidad, esfuérzate y entra en esa puerta angosta que requiere disciplina, que requiere entrega, que requiere una entrega total para servir a Dios. ¿Cuántos quieren entrar por esa puerta? Hermano, es un esfuerzo que vamos a hacer para que llegar hasta el final. Vamos a seguir leyendo las Escrituras. Romanos 2:13, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Romanos 2:13. Amén, dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya está ahí? Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén. Aquí podemos mirar que Pablo está confirmando el principio anunciado, los hacedores de la ley. No son los justos ante Dios y ellos serán justificados el día final. Porque en aquel tiempo también mucha gente conocía la ley, o sea, de los judíos, se la sabían tal vez hasta de memoria, pero no era suficiente, tenían que vivirla, tenían que ponerla en práctica, como en los tiempos de Isaías, cuando ellos ayunaban, pero ese ayuno no le agradó a Dios, porque golpeaban al prójimo y despreciaban al pobre. Por eso Dios les dijo, ese ayuno no es el que estoy aprobando, sino que el que yo apruebo es que le den el pan al hambriento y el agua al sediento. Esto es ser hacedor de la ley. Igualmente nosotros no es suficiente conocer la Biblia. Es mucho mejor vivir la palabra. Entonces, hermano, aquí está hablando de los que conocían la ley. Porque no nada más los que eran oidores de la ley eran justos, sino que los que realmente la podían poner en práctica. Acuérdense que en los tiempos, como mencionamos hace un momento, de Isaías, cuando el pueblo de Israel, se proponía ayunar, y dice la palabra de Dios que ellos ayunaban para estar hostigando a su prójimo, para golpearlo, o le retenían su salario,
Y dice el Señor, ese ayuno no me agrada, porque ¿de qué sirve que ustedes ayunen para golpear a su prójimo? Dice, mejor el ayuno que yo apruebo es que ustedes le den el pan al sediento, al hambriento, perdón, y agua al que tiene sed. Entonces es importante esto porque ellos conocían la ley. Acuérdense que el judío conoce la ley, pero conocer no es justo que la conozcan, sino que justo es aquella persona que estaba poniéndola en práctica. Sabían la ley. Amarás a tu Dios con toda la mente, con toda la fuerza de tu corazón, como a ti mismo, perdón, y a tu prójimo como a ti mismo. Ellos conocían la ley, pero se les hacía difícil ponerla en práctica, porque una cosa es saber y otra cosa es actuar como lo que sabemos. Entonces, como el fariseo que invitó al Señor Jesucristo a comer, y cuando la mujer pecadora entró, ¿se acuerda? Y rompió este perfume caro y empieza a enjugar sus pies con su cabello. Y este hombre dice, si este hombre realmente fuera profeta, no permitiría que esta pecadora lo tocara. Hermano, porque ellos conocían la ley, pero se les hacía difícil lo que decía la ley, que amaran a su prójimo como a sí mismo. Ahí se muestra que no lo amaba. Ahí se muestra que despreciaba a esa mujer porque era pecadora. Y el Señor dice en la ley, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo también, esa persona, esa mujer, era su prójimo y la despreciaba. Por eso aquí está diciendo el autor aquí de Romanos o Pablo, que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que aquellas personas que se esfuerzan en vivir esa ley, 613 mandamientos, para que ellos tenían que vivir todos esos mandamientos, porque era bajo la ley, ¿verdad? Pero no la llevaban a cabo, se les hacía difícil. Por eso el Señor mismo le dijo, ahora son 2 mandamientos nada más. Amarás a tu Dios con toda la mente, con toda la fuerza de tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Solamente 2 mandamientos, después de 613 mandamientos, ahora solamente 2 mandamientos tenían que cumplir. Y aún así se les hacía muy difícil, por eso no es nada más el que sabe, sino que el que pone en práctica lo que sabe. Ahora nosotros no estamos bajo la ley, yo sé, nosotros tenemos las escrituras, estamos bajo la gracia. Bueno, hermanos, si nosotros conocemos la palabra, pero eso no nos hace justos. Nos va a ser justo que uno ponga en práctica las escrituras, la palabra de Dios la vivas, la pongas en práctica. Eso es lo que te va a hacer justo, o que practiques la justicia. ¿Verdad? Porque mucha gente en la calle nos ha dicho, cuando a veces los topamos en la calle, no, también nosotros somos cristianos, también nosotros vamos a un lugar, nosotros también somos de un lugar. Está bien eso. La Biblia dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Es una orden que le dejó a la iglesia de Jesucristo. Id y predicar el evangelio es una orden que el Señor nos está dando para que prediquemos la palabra. Y mucha gente nos ha dicho, nosotros también somos cristianos, nosotros también conocemos la palabra, pero nosotros no salimos a predicar. Entonces, hermano, la palabra de Dios es clara. Nosotros no estamos viviendo bajo la ley, pero las escrituras nos dicen cómo vivir. Oidor y hacedor de la palabra. ¿Sabes la palabra? Bueno, esforcémonos
¿verdad?, en ponerla en práctica. Romanos 15, del 20 al 21, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Romanos 15, del 20 al 21. 15, 20 al 21 dice la palabra de Dios de esta manera, ya está ahí. Dice la palabra: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Perdón. El Evangelio son las buenas nuevas, el mensaje de salvación. El fundamento ajeno es la meta de Pablo, era alcanzar a quienes nunca habían escuchado el Evangelio, que era la función básica de un evangelista del Nuevo Testamento. Está escrito, perdón, la cita del Antiguo Testamento se refiere ante todo a la segunda venida de Cristo, pero en su aplicación más amplia se refiere al proceso del evangelismo que comenzó en el tiempo de Pablo y continúa en el transcurso de la historia eclesiástica hasta que Cristo regrese. Mire, hermano, Pablo, perdón, está diciendo: yo me esforcé, ¿verdad?, en predicar la palabra de Dios donde nadie ha ido a predicar. Mire, hermano, Pablo, él no iba a lugares donde ya estaban establecidas personas ahí que ya conocían de Cristo, no. Pablo se iba a lugares remotos, a lugares donde nadie había predicado la palabra de Dios, porque eso es lo importante. Perdón, nosotros no vamos a sacar gente de iglesias para traerlos para acá, para que la iglesia se llene. Vamos a buscar gente que no conoce la palabra de Dios. Amén, gloria al Señor, amén. Yo creo que Pablo era un hombre muy sabio, era un hombre que sabía lo que hacía, y ahí está diciendo que él tenía que se esforzaba por predicar la palabra de Dios a lugares que nadie había predicado la palabra de Dios, porque a veces, ¿verdad?, nos hemos topado con algunas personas que ellos nos comentan, perdón, que ellos van a otros lugares, pero dice: pero vamos, te invito tal día. No, es que yo tengo donde voy. No, pero no te preocupes, vamos, no importa, no, pero es que ya tengo donde voy. No te preocupes, vamos. Nomás para que, si te gusta, te quedas. Si no te gusta, pues sigues en tu iglesia. Gente inmadura, gente que no ha entendido el propósito de Dios. Tenemos que predicar a la gente que no conoce la palabra. Digo, de pura casualidad, si alguna vez le han invitado. ¿Verdad? Que caso es muy raro eso. Para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo, él no quería para que le dijeran: no, pero es que esa persona, pues, tú lo convenciste, pero esa persona ya se les había predicado. Esa persona ya le habían predicado en otro lado. No, él no quería hacer eso. Él no quería con fundamento ajeno. Mira, hermano, el esfuerzo que hace una persona para que ellos puedan ser redimidos o para que se acerquen a una iglesia no es fácil. Es un proceso lento. Tienes que invitarlo, tienes que empezarlo a animar, empezarlo a decir que se acerque a Cristo. De repente empieza a venir, de repente se desanima, tienes que hablarle: hey, ¿por qué no has venido? Y así está, hasta que tú vas viendo el crecimiento de esta persona, porque el crecimiento lo hace Dios. Y va creciendo, de repente, que ya está adaptado, que ya hace lo que tiene que hacer, ya es una persona contable, de repente lo animan por ahí y se lo llevan. Eso es fundamento ajeno, porque realmente
en esa persona alguien trabajó. Y bueno, uno como pastores, ¿verdad? Uno pues siente eso, ¿verdad? Esa pérdida que se fue. O sea, porque tú los amas en Cristo, te esfuerzas por visitarlos, están enfermos, los vas a visitar y los vas a ver y de repente no, pues ya se fue para ir a sufrir, o no, ya se fue para allá, o no, está en aquel lado. Y tú dices, tanto desvelos, tantas lágrimas, lloré por él, por ella, y ahora mira dónde está. Eso es fundamento ajeno, ¿verdad? Porque realmente no, no han entendido, ¿verdad? Como Pablo, él se esforzaba, él trataba de hablar de la palabra, de hablarles de Cristo, y ellos, perdón, él estaba ahí con ellos y trataba se esmeraba en predicarles, en compartirles la palabra, consejos, y estaba ahí con ellos para que ellos pudieran entender que Jesucristo los amaba. Y sí, se llegaba el momento donde ellos entendían eso, ¿verdad? Por eso dice Pablo, yo me esforcé. Yo me esforcé por compartir la palabra, yo me esforcé para que ellos aprendieran de las escrituras. Yo no fui a sacarlos donde estaban para traerlos, sino que yo me esforcé por buscarlos y hablarles de Cristo. No sé si le ha pasado, digo de pura casualidad, que usted tiene una persona que lo está invitando y lo trae, y usted está mirando que está quedando, y está mirando que se está gozando. De repente, uy, ¿y el hermano John? No, pues ya se lo llevaron para allá. ¿Cómo si yo lo estoy instruyendo, yo le estoy enseñando? Sí, pero ya se fue. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Amén, yo creo que es importante, amén, que nos esforcemos para ayudar a personas, para que ellos también puedan buscar de Dios. Es muy bueno, es una gran bendición. Pero no saquemos personas que ya están en lugares establecidos o establecidas, al menos que ya, ¿verdad? Como a veces han dicho, han venido aquí, es que ya yo no me congrego en ningún lado, yo ya no voy a ningún lado, ya tengo como varios años que no me, bueno, si es así, sigue viniendo, está abierta la iglesia, pero vienen y no es que yo estoy viendo, mira, regrésate con tu pastor, regrésate donde tú estás siguiendo, porque ahí es tu llamado, ahí Dios te llamó. Ya se imagina, no, quédate aquí porque Dios te trajo y no hay que hacer eso. Él tiene su lugar y Dios nos llamó para que nos esforcemos a predicar donde nadie ha predicado. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Primera de Corintios 16, 13. Amén, ya está ahí, 1 Corintios 16. Amén, dice la palabra de Dios de esta manera. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. La fe es la fe cristiana, es decir, la sana doctrina. Perdón, es decir, estar alerta. Cada día buscar la presencia de Dios, no estar dormidos, sino estar alertas. Perdón. Estar firmes en la fe, que nadie te mueva de tu convicción de la confianza en Jesucristo. El mandato de portarse varonilmente en el griego es andrisomai, que es frecuente. Se usa como arenga dirigida, sobre todo a soldados, para animarlos a ser fuertes y valientes y actuar en obediencia al Señor. Entonces, hermano, está hablando de que estemos nosotros alertas, velando,
portarnos varonilmente, que tu fe, mi fe, no mengue, aún en las circunstancias, aún en los problemas, que tú quieras continuar hacia adelante, que tú quieras servir al Señor a pesar de todo lo que venga en contra de nuestras vidas. Porque mire, hermano, muchas veces nuestra fe va a menguar cuando nosotros no estamos buscando su presencia del Señor. Porque es importante, hermano, que usted se esfuerce por estar velando cada día por su salvación, que esté buscando al Señor alerta, porque no crea que es fácil. Si usted está dormido espiritualmente hablando y no está alerta, ¿cómo trabaja el enemigo? Entonces el enemigo va a entrar sutilmente y nos va a desviar de su voluntad de Dios. Por eso está diciendo que nuestra fe esté viva, que esté firme, que cada día la estemos, nosotros estemos avivados de nuestra fe, nuestra convicción como cristianos, que nadie te desvíe, hermano, hermana, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando uno empieza a menguar nuestra fe, es ahí cuando el enemigo va a querer entrar para hacer estragos. Entonces, una vez más, Pablo está animando a su iglesia. Está diciéndole, tienen que estar velando cada día. Tienen que estar esforzándose cada día en la sana doctrina. Tienen que estar cada día velando por la salvación que el Señor nos ha regalado. No es fácil. No es fácil, hermano, porque dice la palabra del Señor que el enemigo, Jesús lo reprende, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El que se descuide, ahí va a ir en contra de él. ¿Para qué? Para devorárselo. Por eso es importante, hermano, que nosotros entendamos que debemos estar firmes cada día. No mengue, que no mengue tu fe. Tienes que estar velando cada día, estar alerta, porque el enemigo no crea que va a decir, bueno, es que ya lleva muchos años esta persona, no lo voy a tentar. Lleva muchos años, no le importa los años que tengamos. Él nos quiere destruir, Jesús lo reprende a Satanás. Por eso tienes que estar firme. Cada día te vas a esforzar. ¿Y qué es esforzarse? Bueno, esforzarse es más allá de nuestras fuerzas. Si hacíamos que 10, 20 minutos, ahora vamos a hacer 40 minutos de oración. Eso se llama esfuerzo. Que orabas poquito, ahora vas a orar más. Leías un verso, no, ahora esfuérzate más. No nada más 2 versos. Léete un capítulo. Que se vea tu esfuerzo. Eso se llama esfuerzo. Porque cuando dice uno me estoy esforzando, es que quiere decir que me estoy levantando. O sea, me estoy esforzando, quiere decir que estoy haciendo cosas más que lo que no hacía antes. Porque si el que se esfuerza es aquel que está tratando de hacer la voluntad del Señor, más el que está tratando de levantarse para Cristo, de hacer las cosas mejores, de entregarse más a Dios, de vivir más para Dios, o ha hecho voto a Dios, decirle, Señor, ahora sí me voy a entregar a ti, Señor, ahora sí voy a vivir para ti, Señor. Entonces, hermano, ahí es donde tienes que entender que el enemigo va a querer atacarte cuando tú quieras hacer más la voluntad de Dios. Una persona, pues ya no le interesa hacer las cosas de Dios, el enemigo ni se preocupa. ¿Por qué? Porque pues ya esa persona pues está en sus manos del enemigo. Por eso es importante que te levantes, que te esfuerces en esta noche. Déselo fuerte el aplauso, Luis. Debemos de ser como esos soldados que estamos alertas, soldados de Cristo que están ahí para obedecer a Dios, ¿verdad? El soldado dice, debe de estar siempre agradando a aquel que lo tomó por soldado.
¿Y quién nos tomó? Jesucristo nos tomó por soldados y vamos a agradarle a Él, a Jesús, porque Él es el único que Él nos buscó, nos encontró o nos llamó para que uno le sirva a Él. Por eso es importante, hermano, que seas valiente, que te esfuerces, que obedezcas a Dios, que estés tratando de hacer la voluntad de Dios, que estés firme, que no seas de doble ánimo, que estés en un solo ánimo, que estés firme en un solo ánimo de servir a Dios. No, es que hoy sí tengo ganas de servir al Señor y ya mañana no, pues es que hoy ya no siento ese ánimo de leer, de ayunar, de ponerme en la brecha. No, tenemos que ser de un solo ánimo. Por eso se llama esfuerzo, para que seas de un solo ánimo, para que trates de hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Es vivir en santidad, apartarse del pecado, apartarse del mundo, apartarse del mundo y sus placeres que te ofrece este mundo. Amén. Ya por último vamos a leer Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 2. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2, 1 y 2, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hijo mío, Pablo había conducido a Timoteo a los pies del Señor Jesucristo durante su primer viaje misionero. Esfuérzate, esta es la admonición más importante en la primera parte de la carta. Pablo llama a Timoteo a que se sobreponga a su aparente tendencia hacia la debilidad, que renueve su compromiso con el ministerio encomendado. Oído de mí durante los muchos años de la asociación cercana de Timoteo con Pablo, había escuchado la verdad divina que Dios había revelado por medio del apóstol ante muchos testigos como Silas, Bernabé, Lucas y muchos otros en las demás iglesias que podían atestiguar sobre la autenticidad divina de la enseñanza de Pablo. Hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, hombres con carácter aprobado y don espiritual que a su vez fueran capaces de transmitir esas verdades a la generación que seguía. Entonces, hermano, aquí está hablándole Pablo una vez más a su hijo espiritual, Timoteo, le dice, mira, esfuérzate y enseña a otros hombres que sean idóneos para que también puedan enseñar a otros hombres también, para que sigan enseñando la palabra del Señor. Pero esfuérzate, quiere decir que él tenía que ponerse en la brecha. Él tenía que primeramente él mismo autoanalizarse y vivir en santidad, es saber lo que estaba enseñando, la sana doctrina, no desviarse, al contrario, hacer lo correcto y enseñar a otros hombres la palabra de Dios, que fueran fieles, contables, sinceros, transparentes, para que ellos pudieran enseñar a otros hombres. Mire, hermano, cómo va la cadenita espiritual. Pablo le enseña a Timoteo, Timoteo le enseña a otros hombres, y estos hombres van enseñando a otros hombres para que fueran idóneos, para que fueran contables. Yo creo que hace mucha falta la enseñanza a otras personas, a otros hombres, para que ellos puedan, amén, ser también idóneos, para que puedan ser transparentes y puedan enseñar a otros hombres más. Y está hablando de testigos, está hablando de mucha gente que miró a este jovencito ahora ya como pastor
y está diciendo, mira, esfuérzate. Y los testigos, tanto como Bernabé, como Lucas, Pablo, los demás, y está diciendo, échale ganas, esfuérzate, sé valiente, no te desanimes, no es fácil enseñar a hombres la palabra de Dios porque son humanos, son personas y vas a tener paciencia. No es nada más enseñarle ya un ratito y ya, es un proceso, es algo que se va a esforzar. Timoteo, enseñarles, tener paciencia, tolerantes, para enseñarles las escrituras y a su momento, a su tiempo, estos hombres van a ser regenerados totalmente y después también ellos van a tener la necesidad de enseñarles a otros hombres para que también sean salvos otras personas y así se va la cadenita. Entonces Dios quiere eso, como Timoteo, que enseñe a otros hombres o otras personas de la palabra del Señor. Usted y yo, hermano, también lo podemos hacer, enseñar a otras personas para que también estas personas puedan enseñar a otras personas y el evangelio se extienda cada día. Solamente hay que esforzarnos cada día para no decaer o para que nuestra fe no mengue, al contrario, esté cada día más viva y seguir predicando la palabra de Dios a otra gente. Déselo fuerte